Hello everyone, welcome to our second class. In this case we are going to start with a new topic. Bienvenidos a la segunda clase. El día de hoy vamos a empezar con un tema diferente. El título es Direct Object. Okay, so the title for this next topic is Direct Object. So I need you guys to listen, pay attention and focus on what we are going to see. But before we start, I want you guys to remember that we have to practice the topics that we have already seen through the whole unit. So please, if you have any doubts, feel free to ask. Vamos a empezar a ver, pero no me gustaría empezar sin mencionarles que vamos pasito a pasito, por lo que necesito que vayan al corriente con los temas, ¿sale? El tema es objeto directo, Direct Object. Y como pueden ver, es algo que ya vimos en parte, que es complemento de lo que vamos a integrar el día de hoy. We have the title right here, and we have, this is not a new topic for us. Subject pronoun was the first topic of this unit. Este fue parte del primer tema que vimos, por lo que debemos como de retomar un poquito para analizar el tema entrante. Tenemos todos los sujetos que ya ubicamos, estos se los ubiqué yo en una tablita de primeras, segundas y terceras personas, los pronombres, y esos son pronombres sujeto. Y tenemos object pronouns, son pronombres objeto. ¿Cuál podría ser la diferencia a grandes rasgos de pronombre sujeto y pronombre objeto? Bueno, vamos a definir eso antes de empezar, ¿ok? Cuando hablamos de pronombre, nos referimos a aquel adjetivo, palabra, que puede ser cambiado por el sujeto. Por ejemplo, yo en lugar de decir Pedro, puedo decir él, reemplazarlo dentro de la oración. Si yo digo María, el pronombre sería ella. Si yo digo perro, el pronombre que podríamos utilizar en el idioma inglés sería it, que se refiere a un objeto, animal o cosa, ¿no? O algún juguete, puede ser alguna cosa, ¿no? Bueno, para no redundar más en ello, ¿se recuerdan? I, you, he, she, it, we, you, they. Vamos a agregar un pronombre que podría ser considerado pronombre porque es con la palabra con la que tú averiguas el pronombre, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es una palabra WH, esto también la checamos en el inicio, y a modo de presentación, cuando tú recién te enfrentas a conocer personas, preguntas quién eres, cómo te llamas. En inglés todas esas se llaman palabras WH, WH question, and they are used, the usage of those words, it's basically because we don't have question marks at the beginning of the sentence in English. In Spanish we do so, therefore we don't need them, okay? Pero aquí en el idioma inglés necesitamos este tipo de palabras, WH, para investigar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Entonces aquí lo vamos a implementar como parte de los pronombres sujeto y objeto, porque con ellos vamos a averiguar quién lleva a cabo una acción y quién recibe esa acción. Entonces la diferencia entre sujeto y objeto dentro de una oración es así de simple. Yo me refiero al sujeto a aquel que lleva a cabo la acción. Entonces, por ende, pronombre sujeto, la temática iría de la siguiente manera. Todos estos irían antes del verbo, ¿sí? Necesito estos, después un verbo, ¿sí? Sujeto, verbo y predicado. Ahora, cuando yo hablo de pronombre objeto, me refiero a ese pronombre que recibe la acción del verbo. Me explico. Dentro de la estructura gramatical, aquel que recibe la acción del verbo quiere decir que el verbo va antes que el pronombre. Por ejemplo, tú me escuchas a mí, ¿sí? En este caso, tú eres el sujeto porque tú eres el que escucha, y a mí, yo soy el que recibe dentro de esta oración la acción del verbo. A mí sería el pronombre objeto, ¿sí? O tú me llamas a mí, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que tú estás llamándome a mí, ¿sabes? Entonces tú llevas a cabo la acción en el primero de escuchar
y en el segundo de hablar, ¿sabes? Entonces la estructura gramatical de estos me diría que primero va el verbo y después va el pronombre. Y tal cual los tenemos aquí, debemos de considerarlos dentro de nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, ¿sí? Yo, verbo, y puede ser como parte del predicado un pronombre objeto, ¿no? O un nombre. Puedo decir en lugar, yo le hablé a mi papá. ¿Qué pronombre podría utilizar o reemplazar por papá o por mi papá? Yo podría decir él o a él, ¿sí? Entonces yo le hablé a mi papá. A mi papá podría ser reemplazado por cualquiera de estos. Y es así tal cual. I, pronombre objeto de I sería mi. O sea, si yo recibo la acción, yo digo a mí, ¿sí? Tú me hablaste a mí. You queda igual, I called you or you call your friends, por ejemplo. Tú le hablaste, no puedo decir tú te hablaste a ti, ¿sí? O tú te escuchaste a ti, puede ser, o tú te escuchas a ti. Después he es him, she es her, it es it, igual se queda. We es us, you, otra vez you, they, them. Y who cambia a whom, ¿sí? Who, sí, este no es o, es who. Y este con M es whom, ¿ok? Y como tal, el significado who es quién, o sea, quién lleva a cabo la acción, y whom, a quién, ¿sí? Verbo o la acción, a quién. Vamos a checar unos ejercicios de todos modos, pero tenemos que ir empezando a asimilar este detalle. Les voy a poner un ejemplo tal cual lo representamos aquí. Vamos a cambiar la palabra verbo por un verbo, ¿sí? Yo puedo decir, déjenme borrar esta partecita, cuando me refiero a el objeto directo, ¿sí? Ahora sí entrando un poquito en tema, el objeto directo, bueno, ahorita lo vamos a checar. Primero vamos a ver la diferencia entre pronombre objeto y sujeto, perdón. Yo digo, she calls me. She calls me, en presente simple, ¿sí? Ella me llama a mí, ¿sí? O ella le llama a él. She calls him. O she calls us. O she calls you, ¿sí? Ella lleva, o en este caso este pronombre, lleva a cabo la acción, ¿sale? Y cualquiera de estos podría recibir. Otro verbo. I do en presente o I did en pasado, it, ¿sí? Yo lo hago. ¿Qué hago? Hago eso. O I did it. Yo hice eso, ¿sabes? Nada más para aclarar un poquito la diferencia entre pronombre objeto y pronombre sujeto. Ahora que ya sé la diferencia entre pronombre objeto y pronombre sujeto, ahora sí vamos a aplicar estos que vienen aquí abajo. Esos los vamos a usar para ubicar el tema principal, que el tema principal del día de hoy no es objeto directo, perdón, es indirect object. Lo voy a poner aquí porque ambos son temas esenciales, ¿sí? El tema principal que viene en su programa se llama objeto indirecto, pero no podemos aprender el objeto indirecto. Como les mencioné desde un inicio, el programa viene un poco saltándose algunas cosas. No podemos brincar el objeto indirecto sin identificar primero el objeto directo, ya que como tal, una directa, cuando alguien te dice una directa, la recibes tú exactamente, ¿verdad? Pero cuando alguien te tira una indirecta, de todos modos tú también la recibes. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita uno del otro. Vamos a ver las estructuras, direct object e indirect object. So whenever I listen or I see a direct object, I have to remember or to focus on this structure, okay? I need a verb and the question what or who, okay? This is part of the question for you to find the direct object. Para poder encontrar el objeto directo en una oración, esta es la estructura. El verbo más what or who, ¿sabes? O sea, hay que tomar en cuenta esto siempre. Cuando yo hablo de objeto directo, debo de tomar en cuenta el verbo más la palabra WH, what, o en su caso, who, cualquiera de los dos, la que aplique,
¿Sabes qué quiere decir? Que puede aplicar cualquiera de los dos. Y aquí anoté un ejemplo. ¿Sabes? Dice, Mark built a sandcastle. Antes de mencionar este ejemplo, me gustaría también resaltar un detalle. Necesitamos familiarizarnos con los verbos. Si queremos aprender un idioma, yo les sugiero que a modo de ejercicio, para que ustedes puedan aplicar todos estos temas, recuerden que con cada tema debemos de hacer un ejercicio completo en donde estemos cambiando el verbo, cambiando el sujeto, cambiando algunos aspectos que se aterrizan en el tema. Entonces, para esto, si ves, yo puedo escribir verbos en presente o en pasado. Descarguen por favor una lista de verbos y pónganse a estudiar, no hay de otra. Yo les podría decir múltiples reglas de cómo formular un verbo en presente simple, en pasado simple, en futuro, pero lo que se requiere es que ustedes memoricen verbos, ¿sabes? Que se familiaricen con el tema, porque de lo contrario no van a aprender. Entonces, como tal, aquí dice verbo. Este verbo puede ser en presente, puede ser en pasado, puede ser en cualquier tiempo, ¿sabes? Entonces, verbo más la palabra what or who. What, ¿qué quiere decir? ¿Qué? Who, ¿quién? ¿Ok? Entonces, así es como yo encuentro el objeto directo de una oración. Por ejemplo, tenemos aquí, Mark built a sandcastle. Built es el verbo en pasado simple de construir. Construir se escribe en presente o en su forma imperativa, ¿sí? Build. Build, si ves, nada más cambia una sola letra. La D cambia T, es un verbo irregular. Entonces, Mark built a sandcastle. Mark construyó un castillo de arena, ¿sabes? Entonces, dijimos, ¿cómo encuentro yo el objeto directo? Tengo que ubicar dos cosas. Primero, el verbo. ¿Cuál es el verbo? Dijimos que es built, ¿sí? Aquí tenemos el verbo, ¿sí? El verbo, verb. Y luego tenemos que ubicar what or who. En este caso puede ser cualquiera de los dos. Build, what? ¿Sí? Voy a escribirlo acá en la parte de abajo. Aquí lo voy a poner pasado simple verb. Y aquí vamos a escribir la pregunta, ¿va? Dice, verbo, ¿cuál es el verbo? Dijimos que es este y decimos, build, what? ¿Sí? ¿Construyó qué? ¿Qué fue lo que construyó? A sandcastle. Entonces, a sandcastle es el objeto directo. Ahí lo separé, perdón. No sé si se entienda. Vamos a analizarlo. Dice, ¿construyó qué? Si ves la palabra o parte de la regla, dijimos que el verbo está antes del sujeto, ¿sabes? Entonces aquí cumple totalmente, ¿sí? Built, y para encontrar en este caso, ¿qué fue lo que construyó? A sandcastle. Mark construyó el castillo de arena. Entonces, Mark es quien lleva a cabo la acción. ¿Quién recibe la acción? Pues el castillo de arena, ¿no? Se puede decir que ya es un objeto terminado, pero que fue terminado gracias a la construcción de Mark. Solamente para darnos cuenta de que estamos en lo correcto, ¿sí? Pero la pregunta se contesta de esta manera, se formula de esta manera, verbo más what or who, y de esa manera lo contestamos, built what, y ya aquí mismo tenemos la respuesta, a sandcastle, ¿ok? Ahora vamos a pasar al objeto indirecto. ¿Por qué dijimos que no puede estar el uno sin el otro? ¿Sí? Yo no puedo hablar de una indirecta si no hay una directa inmiscuida dentro de mi oración. Vamos a checar otro ejemplo aquí y vamos a ver algún otro para dejar claro este tema. Aquí dice, la fórmula del objeto indirecto, indirect object, necesito verbo más el objeto directo, or the direct object, ¿sí? ¿Cómo encontramos el objeto directo? Ya vimos cómo. Verb plus what or who, dependiendo de si estás hablando de una cosa o de alguna persona. Más la pregunta, to whom or for whom. To what or for whom, sorry, aquí me equivoqué, ¿sí? Nada más en la formulación de esta, de cualquiera de estas dos. Pueden ser cualquiera de las dos, ¿sí? To whom or for what, o viceversa.
to whom or for what, para quién o para qué. Así es como se encuentra el objeto indirecto. Entonces vamos a leer la oración. La oración, recuerda que para encontrar el objeto indirecto, como te lo mencioné, necesitamos del objeto directo. Si tú en una oración no necesitas o no pones el objeto indirecto, no pasa nada. ¿Sí? El objeto directo puede vivir sin el objeto indirecto, pero el objeto indirecto necesita del objeto directo. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí tengo un péndulo, ¿sí? Tengo un péndulo y ese péndulo golpea estos tres o estos dos, ¿sí? Yo digo, el péndulo golpea el objeto directo y este puede golpear el objeto indirecto, ¿sabes? Y así sucesivamente. Pero si yo quiero eliminar el objeto el indirecto, sin problema, el péndulo puede seguir, ¿no? ¿Sí? Sigue golpeando el objeto directo. Misma analogía, si yo elimino el objeto directo, ¿qué crees? Este se vuelve el objeto directo, no puede existir. Un objeto indirecto no puede existir sin el objeto directo, pero el objeto directo sí puede vivir sin el indirecto, ¿sabes? Espero no revolverlos. Si tienen una duda, pregúntenme, no pasa nada. Es algo sencillo, solamente tenemos como que analizarlo un poquito. Y aquí está un ejemplo para dejarlo claro. ¿Sabes? Es el mismo ejemplo de arriba, solamente que agregué el objeto indirecto. Y dice, Mark built a sandcastle, que es como está en la parte de arriba de la oración, for her mom, ¿sí? Mark construyó un castillo de arena para su mamá o para su madre, ¿ok? Vamos a checar, a encontrar todos los elementos que vienen aquí. Y dice que para encontrar el objeto indirecto, tengo que encontrar el objeto directo primeramente, ¿verdad? Y dijimos que encontramos el objeto directo preguntando el verbo. ¿Cuál es el verbo? Dentro de esta oración, el único verbo que hay es el que ya vimos arriba. ¿Sí? Está en pasado simple. Past Simple Verb. PSV. Past Simple Verb. Verbo en pasado simple. Y decimos build. What? Build what? Dijimos que con este encontramos el sandcastle, que es el objeto directo, ¿sí? O de. ¿Sabes? Y luego dijimos que para encontrar el objeto indirecto era esto más for what or for whom, or to what or for whom, ¿ok? ¿Cómo sería entonces? Diríamos build a sandcastle, ya sabemos cuál es. For whom, for what or for whom. Recuerda que pueden ser las dos. Aquí estamos hablando de una persona, no de una cosa, entonces usamos whom. Si estuviéramos hablando de una cosa, pues usamos what. Entonces, built a sandcastle for whom. ¿Para quién construyó el castillo de arena? ¿Para quién lo construyó? Para su mamá. Entonces, her mom sería ¿qué? El objeto indirecto. No sé si se entienda, ¿sabes? Pero tal cual el objeto indirecto recibe intrínsecamente la acción del verbo, porque el castillo se construyó, el castillo fue construido, ¿sí? Primero recibe la acción de construir el castillo y luego tiene una razón de por qué o para qué. ¿Y para quién es? Para su mamá, ¿sabes? Este tema está muy sencillo, nada más que genera en cierto modo un poco de confusión. Recuerda que este video tú lo puedes pausar o adelantar como gustes. Yo ahorita estoy borrando para escribir aquí mismo otro ejemplo y que quede más claro. Solamente déjame aclararte algo. El orden de los factores aquí no altera el producto. ¿Puede ir primero el objeto indirecto y después el objeto directo? Claro que sí. Solamente haciendo las preguntas for what, for whom, for what, no, what, who, perdón, verbo what, verbo whom, o for what, or for whom, ¿sí? Así tal cual te lo puse dentro de cada uno, es como encuentras
así el objeto directo, objeto indirecto. No hay chiste detrás de esto, nada más es acordarte de las preguntas. Recuerda, directo es verbo, ¿sí? Verbo más ¿qué? What or who, ¿sí? Objeto indirecto, for what, verbo, for what, for whom. Y listo. Vamos a hacer ahora un ejercicio, como te dije, igual este tema puede generarle cierto conflicto, pero con todo gusto vamos a ver varios ejemplos dentro de la clase siguiente y que pueda quedar mucho más claro. Entonces vamos a escribir otro ejemplo y dice, Becky, a ver si es el de Becky o her mom, mejor voy a hacer este, pero lo voy a poner con color negro. Her mom brought her a glass of water. Dice aquí en la oración, her mom brought her a glass of water. ¿Sabes? Su mamá le trajo a ella un vaso con agua o un vaso de agua. ¿Sabes? Y dijimos que el orden de los factores no altera el producto. Ahora vamos a identificar cada uno de ellos, objeto directo e objeto indirecto, ¿sabes? Y dijimos que primero, antes que todo, vamos a ubicar cuál es el verbo. Tenemos her mom brought her a glass of water. El único verbo que hay es el verbo irregular en pasado simple de bring. ¿Okay? Bring es la forma presente o imperativa y brought es el pasado simple, ¿sabes? Entonces dijimos que tenemos que identificar el objeto directo, or en inglés es direct object, sería al revés. Haciendo una pregunta que dijimos what? Verb, ¿cuál es el verbo? Brought. Puede ser what or who. En este caso, puedo yo formular cualquiera de las dos preguntas. Brought what? ¿Qué fue lo que trajo? Brought what? ¿Qué fue lo que trajo? Pues a glass of water, ¿sí? A glass of water sería el objeto directo, ¿vale? ¿Y cuál sería el objeto indirecto? Pues muy fácil. ¿Sí? Yo puedo preguntar indirect object. ¿Sí? El objeto indirecto sería brought a glass of water. Oh, sorry. Water. Brought a glass of water for whom? Ay, no me escucho. ¿Para quién lo trajo? Para ella. ¿Sí? Entonces este es el objeto indirecto. Indirect object. Así de sencillo está este asunto. Entonces, igual los invito a ustedes que de manera autodidacta puedan buscar algunos otros ejemplos y que este tema les quede lo más claro posible, porque van a quedar algunos temas pendientes o algunos aspectos pendientes que probablemente surjan. Los invito totalmente a que ustedes mismos se pongan a practicar, ¿sale? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede lo más concreto. Nada más me gustaría buscar algunos ejemplos, pero la clase se está haciendo más larguita.
ejemplo, dice, este ejemplo dice Marcia gave her sister a sidelong stare. A skirt. ¿Sí? Marcia gave her sister a skirt. ¿Sí? Marcia le dio a su hermana una falda, una falda, ¿sí? Entonces recuerda, objeto directo, voy a ponerlo ya así, direct object, ¿el verbo cuál es? Gives her sister a skirt, es el pasado simple de give, ¿sí? Gave, entonces Marcia gave, y decimos que es el verbo, gave what, ¿sí? ¿Dio qué? Entonces decimos, la respuesta es a skirt, ¿sí? Y el objeto indirecto, ¿cómo es? Gave a skirt to whom or for whom. ¿A quién se lo dio? Her sister. Gave a skirt to whom. La respuesta es her sister. ¿Ok? Entonces, her sister es el indirect object y a skirt es direct object. Espero que con estos ejercicios haya quedado claro. Nos extendimos un poquito más porque, como ven, son dos temas en uno. Estamos viendo, se pide que se vea solamente objeto indirecto, pero no podemos ver objeto indirecto sin antes analizar objeto directo. Entonces, probablemente días posteriores nos toque ver ese tema de objeto directo, pero ya lo tenemos aquí visto. Así es que cualquier duda que tengas, por favor, házmela saber para buscar algunos ejercicios que nos hagan mucho más clara esta información. Pues te veo en el siguiente tema.